¿O qué opinan? Yo creo que es mejor así, ¿no? Que les diga cómo se resuelve cada uno de los ejercicios. Así solamente les mando las soluciones. Sí, profe, yo creo que sí estaría, Sí, igual creo que yo. sí, mejor que no sé. Ok. Bueno, hoy vamos a continuar con la clase, si les parece. Y si quieren el miércoles, ya les muestro las soluciones. Vamos a ver cuánto alcanzamos a avanzar. Entonces vamos a compartir pantalla. Bueno, del último tema que habíamos visto, estábamos hablando de colisiones y habíamos visto que había dos tipos en particular de colisiones. Había colisiones que eran elásticas y había colisiones que eran inelásticas. Habíamos visto también que en una colisión elástica la energía cinética total antes de la colisión se conservaba. Y eso significa que después de la colisión la energía cinética total no cambiaba o permanecía constante. También habíamos visto que una colisión inelástica era aquella donde no se conserva la energía. Y además, una colisión perfectamente inelástica era aquella donde toda la energía cinética relativa al centro de masa es convertida en energía térmica. Es decir, los objetos se pegan. También habíamos visto algún ejemplo de dos objetos que se pegan después de una colisión. Entonces ahorita vamos a ver colisiones elásticas. Y bueno, estas colisiones se caracterizan porque se conserva la energía cinética. Entonces tenemos una partícula M1, una partícula M2, con velocidades V1 y V2 iniciales respectivamente, y se encuentran y chocan, y después de la colisión adquieren velocidades V1 final y V2 final. Entonces, si hay conservación de momento angular en la dirección X, suponiendo que las partículas solamente se están moviendo en esa dirección, entonces tenemos que la masa 1 por la velocidad inicial 1 más la masa 2 por la velocidad inicial 2 tiene que ser igual a la masa 1 por la velocidad final 1 más la masa 2 por la velocidad final 2. Y como estamos abordando ahorita el tema de colisiones elásticas, pues entonces la energía cinética antes de la colisión es igual a la energía cinética después de la colisión total del sistema. Entonces, ¿cuál es la energía cinética antes? Un medio de la masa 1, velocidad inicial 1 al cuadrado, más un medio de la masa 2, velocidad inicial 2 al cuadrado, igual a un medio de la masa 1, velocidad final 1 al cuadrado, más un medio de la masa 2, velocidad final 2 al cuadrado. Y bueno, pues el término medio es un factor común, entonces se puede factorizar y eliminar en ambas partes, y eso nos deja la ecuación 2, que es lo mismo que lo que les acabo de decir, pero sin el término de un medio. Y ahora uno puede dejar simplemente de un lado todo lo correspondiente a la masa 1 y quedaría del lado izquierdo masa 1, velocidad inicial 1 al cuadrado, menos masa 1, velocidad final 1 al cuadrado, igual a masa 2, velocidad final 2 al cuadrado, menos masa 2, velocidad inicial 2 al cuadrado. En ambos lados pueden ustedes factorizar la masa y esto les deja la masa 1 factorizada del lado izquierdo y la masa 2 factorizada del lado derecho. Y esto nos lleva a la ecuación 3, donde si se fijan arriba, tenemos una diferencia de cuadrados. Entonces una diferencia de cuadrados se factoriza por medio de un producto, de una resta y una suma.
de esos términos que están elevados al cuadrado. Entonces, aquí tendríamos masa 1 por velocidad inicial 1 menos velocidad final 1, eso es un paréntesis, por velocidad inicial 1 más velocidad final 1, eso del lado izquierdo, y del lado derecho tenemos que es igual a m2 por velocidad 2 final menos velocidad inicial 2, y luego otro paréntesis, por velocidad final 2 más velocidad inicial 2. Ahí lo que hicimos fue factorizar la diferencia de cuadrados. Entonces esto nos da la ecuación 3. Y bueno, también teníamos la ecuación 1, que era la conservación del momento lineal, es la que está acá arriba. Y de la conservación de momento lineal, también dejamos todo lo que contiene a la masa 1 de un lado y lo que contiene a la masa 2 del otro lado. Entonces tenemos masa 1 velocidad inicial 1 menos masa 1 velocidad final 1 igual a masa 2 velocidad final 2 menos masa 2 velocidad inicial 2. Y aquí también pueden ustedes factorizar las masas y dejar en el paréntesis solamente los términos que contienen a las velocidades. Factorizan la masa 1 en el lado izquierdo y la masa 2 en el lado derecho. Esto nos da esta ecuación que llamamos ecuación 4 y vamos a sustituir la ecuación 4 en la ecuación 3. Si se fijan, bueno, pues tenemos estos términos que pueden incluirse en la ecuación 3. Y esto nos daría masa 2 por la velocidad final 2 menos la velocidad inicial 2 por velocidad inicial 1 más velocidad final 1, igual a la masa 2, velocidad final 2 menos velocidad inicial 2 por velocidad final 2 más velocidad inicial 2. Ya lo que hicieron fue sustituir el término de m2, no sé qué, velocidad final 2 menos velocidad inicial 2, en la ecuación 3. Por eso obtienen esto. Y de aquí, pues ustedes notan que se pueden factorizar los términos o un término, uno de los factores que están multiplicando a m2 junto con m2. Entonces eliminan m2 y eliminan el factor velocidad final 2 menos velocidad inicial 2 en ambos lados de la ecuación. Y eso les da finalmente velocidad inicial 1 más velocidad final 1 igual a velocidad final 2 más velocidad inicial 2. La sustitución de la ecuación 4 en la 3. O sea, la ecuación 4 te dice que m1, velocidad inicial 1, bueno, m1 por velocidad inicial 1 menos velocidad final 1. Ese término, m1, velocidad inicial 1 menos velocidad final 1, es el mismo término con el que comienza la ecuación 3. Si te fijas hasta la izquierda, dice m1, velocidad inicial 1 menos velocidad final 1. Entonces, en lugar de poner eso en la ecuación 3, pues sustituyes lo que dice que vale eso en la ecuación 4, que sería m2, velocidad final 2 menos velocidad inicial 2. Entonces, lo que contiene, o sea, el término que dice m1, velocidad inicial 1, menos velocidad final 1 en la ecuación 3, se convierte en m2, velocidad final 2, menos velocidad inicial 2, que es lo que está aquí abajo. O sea, es nada más sustituir ese término. Sí, de nada. Y entonces, bueno, cuando eliminan esos términos, tienen velocidad inicial 1 más velocidad final 1 igual a velocidad final 2 más velocidad inicial 2. Y aquí pues pueden pasar
unos términos en el lado contrario. Por ejemplo, dejan velocidad inicial 1 menos velocidad inicial 2 igual a velocidad final 2 menos velocidad final 1. Y nosotros podemos identificar, bueno, pueden factorizar el signo menos del lado izquierdo. Y pueden identificar ambos lados con diferentes velocidades. El lado izquierdo va a ser la velocidad de acercamiento y el lado derecho va a ser la velocidad de alejamiento. O sea, esto nada más nos está diciendo la velocidad con la que se aleja o se acercan las partículas o las masas que están en colisión. Recuerdan lo que vimos de movimiento relativo. Entonces, esto quiere decir que la velocidad relativa con la que se van a acercar los objetos es igual a la velocidad relativa con la que se van a alejar. Esto es válido pues en el contexto que estamos viendo ahorita de colisiones elásticas. Y de esa expresión pues ustedes pueden dejar todos estos términos de un solo lado, por ejemplo del lado derecho, y pasar dividiendo el lado izquierdo hacia el lado derecho, y entonces eso les da un cociente de velocidades igual a 1. Tienen que velocidad final 2 menos velocidad final 1 entre menos, y entre paréntesis, velocidad inicial 2 menos velocidad inicial 1 es igual a 1. A ese cociente se le llama coeficiente de restitución, que es igual a E, y es pues nada más el cociente de velocidades relativas. Este cociente o este coeficiente lo que hace es que caracteriza qué tan elástica es la colisión. Si es igual a 1, entonces la colisión es elástica. Si se fijan, partimos de ese hecho, ¿no? Partimos de que estamos viendo una colisión elástica y como tal aplicamos conservación de momento lineal y conservación de la energía cinética. Aquí hicimos pura álgebra, nada complicado, y llegamos a este cociente de velocidades relativas. Entonces, precisamente como llegamos a ese cociente igual a 1, en general, si ustedes analizan cualquier colisión y encuentran que este cociente es 1, entonces la colisión es elástica. En caso contrario, cuando tienen una colisión perfectamente inelástica, entonces en ese caso se va a cumplir que la velocidad final 2 es igual a la velocidad final 1 y el cociente o el coeficiente de restitución va a ser 0, que es lo que uno espera, porque es el caso opuesto a una colisión elástica. Entonces vamos a ver un ejemplo. Tenemos una masa 1 de 4 kilogramos que viene con velocidad inicial 1 de 6 metros sobre segundo y una masa 2 de 2 kilogramos que viene con una velocidad inicial 2 de 3 metros por segundo. Y la colisión es elástica, entonces queremos calcular las velocidades finales, o sea, la velocidad final 1 y la velocidad final 2. Nosotros ya vimos que podemos aplicar conservación de momento lineal porque es una colisión elástica y de hecho así nos lo está diciendo el problema. Esto quiere decir que el momento lineal del sistema antes de la colisión tiene que ser igual al momento lineal del sistema después de la colisión. ¿Cuál es el momento lineal? Antes de la colisión es masa 1, velocidad inicial 1, más masa 2, velocidad inicial 2. Y eso tiene que ser igual al momento final total, que sería masa 1, velocidad final 1, más masa 2, velocidad final 2. De aquí ustedes conocen o el problema les da las velocidades iniciales. Entonces del lado izquierdo conocen ya las velocidades, pueden sustituir y además conocen las masas. Entonces tienen 4 kilos por 6 metros por segundo más 2 kilos por 3 metros por segundo. Y del lado derecho simplemente conocen las masas, pero no las velocidades. Eso les está pidiendo el problema.
Entonces solamente sustituyen las masas. Y eso les da la ecuación 1 cuando sustituyen los valores en la calculadora. 30 metros sobre segundo igual a 4 veces velocidad final 1 más 2 veces velocidad final 2. Ahora, también aquí pueden usar el hecho de que el problema les está diciendo que esta es una colisión elástica, por lo tanto el coeficiente de restitución es 1. ¿Y cuál es el coeficiente? Pues este cociente que hemos visto acá arriba. Entonces, si ese cociente es 1, significa que la velocidad final 2 menos la velocidad final 1 es igual a menos velocidad inicial 2 menos velocidad inicial 1. Eso sí lo conocen las velocidades iniciales, que serían 3 metros por segundo y 6 metros por segundo. Cuando hacen esta resta, pues les da menos 3, pero con el signo de afuera les da 3 positivo, 3 metros por segundo. Entonces, regresamos a la ecuación 1, que dice 4v1f, o 4 velocidad final 1, más 2 velocidad final 2, igual a 30. Pero aquí habíamos visto que justamente cuando calculamos o cuando aplicamos el hecho de que el coeficiente de restitución es 1, pues encontramos que la velocidad final 2 menos la velocidad final 1 era igual a 3. Entonces, pues podemos sustituir eso. Y nos queda que velocidad final 2 es igual a 3 más velocidad final 1. Y de ahí, bueno, sustituimos esto en la ecuación 1, que es la que teníamos acá arriba, para poder encontrar ya los valores de la velocidad. Y en particular, pues vamos a sustituir velocidad final 2 en la ecuación 1. Entonces vamos a tener 4 velocidad final 1, eso ya bueno, eso lo dejamos así, más 2 veces velocidad final 2, eso es lo que sustituimos. ¿Cuánto vale velocidad final 2? Vale 3 veces velocidad final 1, igual a 30, que esa es la ecuación 1. Entonces ya de ahí uno puede despejar la velocidad final 1. Vamos a tener que 6 velocidad final 1 es igual a 24, por lo tanto velocidad final 1 es 4 metros por segundo. Ahora solamente nos falta calcular velocidad final 2, porque antes la teníamos en términos de velocidad final 1, pero ahora queremos saber cuánto vale el numerito, y si ya tenemos velocidad final 1, pues simplemente sustituimos, es 3 más velocidad final 1, pero velocidad final 1 es 4, por lo tanto velocidad final 2 es 7 metros por segundo. Entonces fíjense, la velocidad de la partícula 1 era 6 y de la 2 era 3. Ambas se estaban moviendo en el eje X. Entonces, como la masa 1 tenía mayor velocidad, pues en algún momento iba a alcanzar a la masa 2. Entonces, la velocidad de la masa 1 disminuyó a 4 después de la colisión, y la de la masa M2 subió. Inicialmente iba moviéndose a 3 y terminó moviéndose a 7 metros por segundo. Y eso pues tiene sentido, ¿no? Porque la masa 1 venía persiguiendo a la masa 2 con mayor velocidad, pero después de chocar se frenó, mientras que la masa 2, que venía a cierta velocidad menor a la masa 1, que eran 3 metros por segundo, al recibir el choque de la masa M1, pues su velocidad subió de 3 a 7 metros sobre segundo. Y aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos una masa M1 con velocidad inicial 1 y una masa M2 con velocidad inicial 2 igual a 0. O sea, esto quiere decir que, contrario al caso anterior, aquí la masa 2 inicialmente estaba en reposo
y ya después colisionan estas masas y salen con velocidad final 1 y velocidad final 2. Como la colisión es elástica, nuevamente podemos aplicar la conservación de momento lineal. O sea, otra vez tenemos que la masa 1 por la velocidad inicial 1 más la masa 2, velocidad inicial 2, pero en este caso velocidad inicial 2 es 0, por eso no se pone, tiene que ser igual a la masa 1 por la velocidad final 1 más la masa 2 por la velocidad final 2. O sea, aquí recuerden que la masa 2 inicialmente estaba en reposo. Eso nos da la ecuación 1. Y pues de aquí, bueno, además por el coeficiente de restitución igual a 1, que se aplica porque tenemos una colisión elástica, pues nos dice que la velocidad final 2 menos la velocidad final 1 tiene que ser igual a menos velocidad inicial 2 menos velocidad inicial 1. Pero velocidad inicial 2 es 0, porque recuerden que la partícula 2 está en reposo antes de la colisión. Entonces, esto nos dice que la velocidad final 2 menos la velocidad final 1 es igual a la velocidad inicial 1, que vamos a llamar v, para simplificar. Entonces, tomando la... Ajá, Pero no debería ser menos. Ah, no. No, ya vi que no. ok. Y entonces, vamos a tomar esto y pues de la ecuación 2 vamos a tener que la velocidad final 2 va a ser igual a esta velocidad inicial 1, que vamos a llamar v, más velocidad final 1. Y a eso le llamamos ecuación 3. Entonces, sustituimos la ecuación 3 en la ecuación 1. O sea, vamos a sustituir velocidad final 2 en la ecuación 1. Y vamos a tener que la masa 1 por v, porque v es velocidad inicial 1, ese término ya lo vamos a poner como v. Entonces tenemos la masa 1 por v es igual a la masa 1 por la velocidad final 1 más la masa 2 y entre paréntesis velocidad v más velocidad final 1. Y eso tiene que ser igual a la masa 1 más la masa 2 por la velocidad final 1 más la masa 2 por v. Y entonces, pues uno puede factorizar la v. Y bueno, de hecho puede factorizar todos los términos que contienen a las velocidades. Y ahí nos quedaría que la masa 1 menos la masa m2 por v es igual a la masa 1 más la masa m2 por la velocidad final 1. Y pueden despejar la velocidad final 1, que les daría, en términos de las masas, les daría m1 menos m2 sobre m1 más m2 por v. O sea, todo ese término es velocidad final 1. Vamos a sustituir esa expresión para velocidad final 1 en la ecuación 3. Y eso nos daría velocidad final 2 más la velocidad v más velocidad final 1, que sería m1 menos m2 sobre m1 más m2 por v. Entonces aquí pueden factorizar la velocidad en ambos términos del lado derecho y les queda que velocidad final 2 es igual a v, que está multiplicando a 1 más m1 menos m2 sobre m1 más m2. Y pueden hacer esa suma de fracciones que les daría m1 más m2 más m1 menos m2 sobre m1 más m2. En el numerador se elimina el m2 y entonces obtienen que la velocidad final 2 es 2 veces la masa m1 multiplicando a la velocidad sobre m1 más m2. Esa es la velocidad final 2. Entonces, poniéndole números, por ejemplo,
Si suponemos que B vale 10 metros por segundo, que la masa M1 es 2 kilogramos y la masa M2 son 3 kilogramos, o sea, la masa M2, la que está en reposo, es más pesada que la que llega y colisiona con esta. Vamos a obtener que velocidad final 1 va a ser 2 kilogramos menos 3 kilogramos sobre 2 kilogramos más 3 kilogramos por 10. Y esto les daría menos 2 metros por segundo. Entonces, la velocidad final de la partícula 1 salió con signo negativo. Y esto quiere decir entonces que la partícula 1 invirtió su dirección después de la colisión. Mientras que para la partícula 2, la velocidad final 2 va a ser 2 por 2 kilogramos por la velocidad B, que son 10, sobre la suma de las masas, que son 2 más 3, y les daría 8. Entonces, de haber estado en reposo, esa partícula pasó a moverse a 8 metros por segundo hacia la derecha. Ahora vamos a ver qué pasa con las energías cinéticas. La energía cinética inicial, antes de la colisión, es 1/2 de la masa por la velocidad 1 al cuadrado por la masa m1. No hay una contribución de la masa m2 porque está en reposo antes de la colisión. Y esto nos da 100 joules. Mientras que después de la colisión, la energía cinética final es 1/2 de la masa 1, velocidad final 1 al cuadrado, más 1/2 de la masa m2, velocidad final 2 al cuadrado. Y si sustituyen, esto les da también 100 joules. Y entonces comparamos las energías y observamos que obtenemos lo mismo, por lo tanto se conserva la energía cinética, que era pues lo que uno espera porque esta es una colisión elástica. Cuando, bueno, ahí se acaba este problema, ¿no? Y de manera más general, cuando uno tiene dos objetos, uno con masa m mayúscula, mucho mayor que otro objeto con masa m minúscula, y pues suponemos que el objeto con masa m mayúscula viene con una velocidad v1 y el objeto con masa m minúscula está con velocidad 0. Entonces, en este caso, si la masa m mayúscula es mucho mayor que la masa m minúscula, la velocidad final 1 va a ser aproximadamente la velocidad de la partícula 1. Y la velocidad final 2 va a ser va a ser aproximadamente 2 veces la velocidad 1. ¿Por qué? Pues porque tenemos que la velocidad final 1, como ya habíamos visto arriba, o sea, cuando resolvimos este problema, la velocidad final 1 va a ser la masa m mayúscula menos la masa m minúscula sobre m mayúscula más m minúscula por b. Y si ustedes factorizan, por ejemplo, en el numerador m mayúscula, entonces tienen m mayúscula por 1 menos m minúscula sobre m mayúscula. Y en el denominador también factorizan una m mayúscula. Entonces les queda m mayúscula por 1 más m mayúscula sobre m minúscula sobre m mayúscula. Y todo esto multiplicando por b. Pero si se fijan, el término o el cociente m minúscula sobre m mayúscula es mucho menor que 1 si la masa m mayúscula es mucho más grande que m minúscula. Están dividiendo algo muy grande, están dividiendo algo muy chiquito entre algo muy grande. Por lo tanto, el cociente es mucho menor que 1. Y podrían despreciarlo respecto al 1 que está dentro del paréntesis. O sea, podrían ignorarlo. Entonces, eso les daría un cociente
igual a 1, ¿no? Porque la masa M mayúscula que está fuera del paréntesis se elimina con la que está abajo, también fuera del paréntesis. Y lo que está dentro del paréntesis es 1. Por lo tanto, o sea, este cociente M mayúscula menos M minúscula sobre M mayúscula más M minúscula por B simplemente se convierte en B, que era la velocidad final 1. Por eso tenemos lo que escribí acá arriba, que velocidad final 1 es aproximadamente B1, mientras que la velocidad final 2, otra vez, siguiendo lo que encontramos aquí arriba, es 2 veces M mayúscula sobre M mayúscula más M minúscula por B. Y aquí pueden factorizar otra vez la M mayúscula del denominador. Y les queda en el denominador M mayúscula por 1 más M minúscula sobre M mayúscula. Eliminan la M mayúscula del numerador y el denominador. Y nuevamente aplican el hecho de que en el denominador el cociente M minúscula sobre M mayúscula es mucho menor que 1. Entonces en el denominador tienen un 1. Por lo tanto, velocidad final 2 es aproximadamente 2 veces la velocidad B. Entonces aquí está como en términos ya más generales. ¿Qué pasa cuando una de las dos masas es mucho mayor que la otra? En particular, la masa que viene y colisiona es mucho mayor que la masa que estaba en reposo. Y cuando tenemos un objeto que choca contra una pared, o sea, imaginen que avientan una pelota, entonces viene la pelota, choca y se regresa, ¿no? La pelota tiene masa M minúscula y la pared o la casa o donde choca tiene masa M mayúscula. Vamos a aplicar lo mismo que aplicamos acá arriba, pero en vez de M mayúscula y M minúscula son M1 y M2, donde, bueno, M mayúscula más bien en este caso sería la pared y M minúscula sería la pelota. Entonces aquí lo que se cumpliría es que M minúscula menos M mayúscula por B sobre M mayúscula más M minúscula es igual, es justamente lo mismo de arriba, ¿no? Factorizan la M mayúscula en el numerador y en el denominador, eliminan M mayúscula y luego toman en cuenta que estos cocientes, M mayúscula sobre M minúscula, se desprecian porque M mayúscula es mucho mayor que M minúscula y obtienen que la velocidad final 1 es aproximadamente menos B. Y acá para la velocidad final 2, pues es lo mismo, o sea, obtienen 2 veces M minúscula sobre M mayúscula más M minúscula por B. Pero si M, en este caso, M es muchísimo más grande, M mayúscula, que M minúscula. De hecho, comparando, podrían decir que M tiende a infinito, o sea, la masa de una pequeña pelota comparada con la masa de una casa, pues no se compara. Por lo tanto, la velocidad final 2 es 0, o sea, la pared no se va a mover. Y aquí solamente lo que hicimos fue aplicar estas dos cosas que aquí vimos o comenzamos a analizar entre comillas, en un problema particular, pero en realidad no era tan particular, porque estábamos hablando de dos masas en general, M1 y M2, que colisionan donde M2 está en reposo inicialmente. Y aquí tenemos otro problema. Aquí tenemos un resorte que está anclado a una pared y que tiene una constante K, y el resorte tiene una masa M mayúscula. Entonces viene una bala, viene desde la izquierda y pues va a incidir sobre la masa del resorte.
Entonces la constante, bueno, el problema nos da algunos datos, como la constante K, que es 900 newtons metro, nos da la masa de la bala, que son 5 gramos, o 5 por 10 a la menos 3 kilogramos, nos da la masa del resorte, que son 1 kilogramo, y nos da el desplazamiento que sufre el resorte una vez que se incrusta la bala. Entonces, cuando se incrusta la bala, pues el bloque obviamente se va a comprimir una distancia delta X, que es 5 por 10 a la menos 2 metros. Como esta es una colisión rápida, entonces el resorte no se va a comprimir durante la colisión, o sea, no hay fuerzas externas en la dirección X. Es algo casi instantáneo. Y podemos aplicar conservación de momento lineal. Entonces, vamos a tener que la masa, ¿cuál masa? Pues la masa de la bala por la velocidad inicial. Y aquí iría otro término, más la masa del resorte, pero el resorte inicialmente estaba en reposo, entonces ahí en el momento lineal inicial no hay una contribución del resorte, por eso nada más tenemos la masa de la bala por la velocidad de la bala inicial. Tiene que ser igual a la masa de la bala por la velocidad final de la bala, más la masa del resorte, ahora sí, en mayúscula, por la velocidad final del resorte. Esa es la conservación de momento lineal. Ya habíamos dicho arriba que como no hay fuerzas externas sobre el sistema, ¿cuál sistema? Pues el sistema bloque-resorte. Entonces la energía mecánica se conserva. ¿Y cuál es la energía mecánica? Bueno, pues es la energía cinética más la energía potencial. Entonces tenemos que la energía mecánica inicial tiene que ser igual a la energía mecánica final. ¿Cuál es la energía mecánica inicial? La energía cinética inicial más la energía potencial del resorte inicial, pero como está en reposo, pues es cero. Y eso es igual a la energía cinética final más la energía potencial del resorte final. Pero aquí la energía cinética final es cero. ¿Por qué? Porque después de la colisión, el bloque va a quedar en reposo, no se va a seguir moviendo, ni se desprendió del resorte, ni mucho menos. Entonces, esta conservación de la energía mecánica nos da que la energía cinética, bueno, más bien la energía mecánica inicial, que sería la energía cinética inicial, es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, igual a la energía mecánica final, que sería la energía potencial del resorte, 1/2 de kx cuadrado. Ustedes pueden eliminar el factor 1/2 que está presente en ambos lados de la ecuación y despejar la velocidad. La velocidad va a ser cuando, bueno, pasan la masa M mayúscula del lado derecho, dividiendo a la K, y luego sacan raíz, les queda raíz de K entre M por delta X. Y podemos nosotros sustituir en la conservación del momento lineal. Entonces tenemos la masa M minúscula, o sea, la masa de la bala, por la velocidad inicial, es igual a la masa de la bala por la velocidad final, más la masa del resorte por la velocidad final del bloque o del bloque que pertenece al resorte. Pero para esto ya tenemos una expresión, que es raíz de K entre M por delta X, entonces sustituimos ahí. Y eso nos da que la masa de la bala, M minúscula por la velocidad inicial de la bala, es igual a la masa de la bala por la velocidad final de la bala, más raíz de K por M por delta X.
y pueden despejar para la velocidad b, que es la velocidad final de la bala. Entonces tienen mb igual a mb0 menos raíz de km por delta x, y ya ahora sí, de ahí despejan la b final de la bala, que sería b0 menos 1 entre m por raíz de km por delta x. Y pues ya tenemos los datos. Tenemos la velocidad inicial. Esa la calculamos más bien. Esa la calculamos y sustituimos los datos para encontrar la velocidad final de la bala. Sustituimos k, sustituimos m, sustituimos delta x, y vamos a obtener que la velocidad con la que sale la bala del bloque es 100 metros por segundo. También podemos analizar cuánta energía se puede disipar en energía térmica durante la colisión. Porque durante la colisión vamos a tener que el cambio en energía mecánica más el cambio en energía térmica tiene que ser igual a 0. O sea, el cambio en la energía cinética más el cambio en la energía potencial más el cambio en energía térmica es 0. Y de ahí pueden ustedes despejar el cambio en energía térmica, que sería menos el cambio en energía cinética. El cambio en energía potencial aquí es 0 porque pues no, o sea, el resorte no contribuye. ¿Y cuál es el cambio en energía cinética? Pues es energía cinética final menos energía cinética inicial. Como lleva un signo menos afuera, pues pueden cambiar el signo de lo que está dentro del paréntesis. Y de aquí pueden despejar energía cinética inicial. No despejar, más bien sustituir, que sería 1/2 de la masa de la bala por la velocidad inicial de la bala al cuadrado. Y eso les da 400 joules. Y la energía cinética final, que es 1/2 de la masa de la bala por la velocidad final de la bala, más 1/2 de la masa del resorte por la velocidad final del resorte. Sustituyen los valores y eso les da 26.1 joules. Entonces el cambio en energía cinética, más bien el cambio en energía térmica, va a ser la energía cinética inicial menos la energía cinética final, o sea, 400 joules menos 26.1 joules, y eso les da 373.9 joules. Esa es la cantidad de energía que se va en energía térmica en este caso, cuando la bala atraviesa el bloque del resorte. Entonces, hasta el momento, nos hemos enfocado en problemas de colisiones que generalmente ocurren en el eje X, o sea, son colisiones en una dirección, en una dimensión. Pero puede haber colisiones que involucren más dimensiones. Nosotros sabemos pues de hecho, desde que vimos la ley de Newton o las leyes de Newton, que en el caso donde no hay fuerzas externas sobre un sistema, la derivada del momento respecto al tiempo es 0, o el momento se mantiene constante, o lo que es lo mismo, el momento del sistema antes es igual al momento del sistema después de la colisión. Entonces aquí, por ejemplo, piensen que tenemos una pelotita, la pelota azul y la pelota roja, y llegan y colisionan, y después de la colisión, pues la partícula o la pelota 1 sale en otra dirección, y la pelota roja también sale en otra dirección. Ambas pues hacen cierto ángulo respecto a la, ¿cómo decirlo?, a la línea recta que une sus trayectorias iniciales. Bueno, pues ya después de la colisión
cada una de ellas se desvía cierto ángulo respecto a esa línea recta. Entonces aquí pues son como son colisiones en más dimensiones, en realidad va a haber una componente de momento del sistema a lo largo de cada una de las direcciones. Y en el caso, estábamos diciendo, donde no hay fuerzas externas y por consecuencia se conserva el momento, vamos a tener que el momento del sistema en la dirección X tiene que ser igual al momento del sistema en la dirección X después de la colisión. Lo mismo para luego las otras direcciones. El momento del sistema antes de la colisión en la dirección Y va a ser igual al momento del sistema después de la colisión en la dirección Y. Y para Z también, el momento en Z antes de la colisión es igual al momento en Z después de la colisión. O sea, aquí lo importante que tienen que notar es que no es que el momento total se conserve como tal, sino que más bien el momento a lo largo de cada dirección se conserva en esas direcciones. Entonces, cuando tenemos una colisión perfectamente inelástica, que es cuando se pegan los objetos, aquí, por ejemplo, tenemos una masa M1, que es la azul, con velocidad 1, y una masa M2 con velocidad 2. La masa M1 viene moviéndose a la derecha y la masa M2 hacia arriba. Entonces vienen cada uno moviéndose hasta que chocan. Y una vez que chocan y se unen, van a salir con cierta dirección, con una velocidad que vamos a llamar velocidad final. Ya solo es una porque los objetos se pegaron, entonces ya no va a haber una velocidad para cada partícula. Y en este caso, pues vamos a tener que la conservación del momento nos da que la masa 1 por la velocidad 1 más la masa 2 por la velocidad 2 tiene que ser igual a la masa 1 por la velocidad final 1 más la masa 2 por la velocidad final 2. Pero velocidad final 1 y velocidad final 2 son la misma, que vamos a llamar BF. Por lo tanto, el momento lineal después de la colisión es masa 1 más masa 2 por velocidad final. De hecho, en términos vectoriales, si ustedes se ponen a analizarlo de esa manera, arriba tenemos del lado izquierdo una suma de vectores, que es velocidad inicial 1 más velocidad inicial 2. Y del lado derecho, pues solamente tenemos la velocidad final. Entonces la velocidad final, que es la velocidad con la que salen las masas una vez que se unieron, pues se puede ver como una combinación lineal o como una suma de vectores. ¿De cuáles vectores? Pues de V1 y V2, que son las velocidades iniciales de las partículas. Entonces, en ese sentido, la velocidad final es un vector coplanar, o sea, vive en el mismo plano que V1 y V2. Entonces vamos a ver aquí un ejemplo. Vamos a suponer que vienen un coche y un camión, así como acá arriba, ¿no? En este ejemplo. El carro, vamos a suponer que es el azul, y el carro viene moviéndose a lo largo de la dirección X con una velocidad que vamos a llamar BC, mientras que el camión o el tráiler, que vamos a indicar con una T, viene moviéndose desde el sur hacia el norte con una velocidad BT. Entonces, se van a encontrar en un punto y después de la colisión, pues van a salir en cierta dirección que hace un ángulo θ respecto a la dirección que tenía inicialmente el coche. Entonces, después de la colisión se van a mover en esa dirección con velocidad final BF.
y vamos a suponer que la masa del coche son 1.200 kilogramos, la del tráiler 3.000 kilogramos, la velocidad del tráiler inicial son de 50 metros por segundo, teta, que es la dirección que nos indica hacia dónde se van a mover después de la colisión, es 59 grados, y no conocemos ni la velocidad inicial del coche, ni la velocidad final con la que salen ambos después de la colisión. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Pues lo que sí sabemos es que la velocidad final, como es, digamos, está en diagonal respecto al eje X y Y, pues va a tener una componente X y una componente Y. Entonces, la velocidad final va a ser, o se puede descomponer en velocidad final coseno de teta en la dirección Y, más velocidad final seno de teta en la dirección J. Y además tenemos la conservación de momento lineal. Tenemos que la masa del carro por la velocidad del carro más la masa del tráiler por la velocidad del tráiler es igual, o sea, todo eso es el momento inicial del sistema y eso es igual al momento final del sistema. Y después de la colisión, el momento final está dado por la suma de las masas, porque los objetos o ambos vehículos se pegaron, el coche y el tráiler, entonces es masa del carro más masa del tráiler, multiplicando a la velocidad final BF, que es con la que se mueven ambos después de la colisión. Y aquí pues uno puede ponerle direcciones porque sabemos que la velocidad final tiene componentes X y Y, o tiene componentes a lo largo de Y y de J. Entonces vamos a ponerle también componentes a las velocidades antes de la colisión. Y en ese sentido vamos a tener que la masa del carro por la velocidad del carro, ¿en qué dirección? Pues en la dirección Y, este es donde se va moviendo el carro, más la masa del tráiler por la velocidad del tráiler en la dirección J, porque ese es, el tráiler se viene moviendo en el eje Y, es igual a la masa del carro más la masa del tráiler, multiplicando a la velocidad final con sus componentes que son coseno de teta I más seno de teta J. Entonces aquí ya tenemos del lado derecho, del lado izquierdo, un término que contiene a I y otro término que contiene a J. Entonces podemos hacer una equivalencia 1 a 1 del lado izquierdo con el lado derecho. Eso quiere decir que en el lado izquierdo, ¿qué tiene componente I? Pues es la masa del carro por la velocidad del carro. Y eso tiene que ser igual a lo que tenga componente I en el lado derecho, que sería masa del carro más masa del tráiler por la velocidad final coseno de teta. Y a eso le llamamos ecuación 1. Y ahora vamos con lo que tiene el término J. En el lado izquierdo el término J pues es la masa del tráiler por la velocidad del tráiler. Y en el lado derecho es masa del carro más masa del tráiler por velocidad final seno de teta. Y a eso le llamamos ecuación 2. Y podemos dividir ambas ecuaciones que encontramos, 1 y 2. Podemos hacer el cociente de 1 entre 2. Y eso nos daría masa del carro, velocidad del carro, sobre masa del tráiler, velocidad del tráiler, igual a masa del carro más masa del tráiler por BF coseno de teta, sobre masa del carro más masa del tráiler por BF seno de teta. En el lado derecho, pues se elimina el término que está entre paréntesis, también se elimina el BF y nos queda coseno entre seno, que es 1 entre tangente. Y de aquí, pues ustedes pueden despejar del lado izquierdo la velocidad del carro. Entonces, la velocidad del carro sería la masa del tráiler por la velocidad del tráiler sobre la masa del carro
por la tangente de teta. Eso es la velocidad del carro. Y ya tenemos lo necesario para saber la velocidad del carro, que era uno de los aspectos que nos pedía resolver el problema. Y cuando sustituyen los valores, o sea, la masa del tráiler son 3000, la velocidad del tráiler son 50, la masa del carro son 1200 y bueno, metemos la tangente de 59, que es el ángulo que sí nos da el problema, y nos da una velocidad de 75.1 kilómetros por hora. Esa es la velocidad del carro. Y bueno, aquí el signo es positivo porque la componente X era hacia o sea, la componente, más bien la velocidad del carro a lo largo del eje X, que es donde se va moviendo, pues va en dirección positiva de las X, por eso esta velocidad del carro salió positiva. Ahora vamos a ver qué pasa con la velocidad final. Pues para la velocidad final, nosotros también podemos despejar. Vamos a tener que la velocidad final es la masa del carro por la velocidad del carro sobre la masa del carro más la masa del tráiler por el coseno de teta. Esto despejando aquí de cuando hacemos la división. También ya conocemos los valores masa del carro, velocidad del carro y el coseno del ángulo. La velocidad final nos da entonces de 41.7 kilómetros por hora. Entonces, si se fijan, es menor que la velocidad, por ejemplo, con la que venía el coche. Y pues tiene sentido, ¿no? Porque después de la colisión se frenan y salen con velocidad más pequeña. Aquí lo único que hicimos fue, o el único detalle para poder resolver este problema, es que tuvimos que poner las componentes explícitamente para así poder igualar términos del lado derecho y del lado izquierdo en la conservación del momento. Si la velocidad final tenía cierta dirección que no era necesariamente ni el eje X ni el eje Y, pues lo único que se hizo fue descomponer esta velocidad final en X y en Y, o en Y y en J, e igualar lo correspondiente del lado izquierdo en la conservación del momento. Eso es lo único que cambió respecto a los casos que resolvíamos antes de donde teníamos colisiones en una dirección. Cuando son colisiones en más direcciones, lo único que se tiene que tomar en cuenta es que las velocidades pueden tener componentes en todas las direcciones. Eso es lo único que cambia. También podemos analizar otro caso, que son las colisiones elásticas, también en más direcciones, o sea, no solamente a lo largo de una dirección. Y aquí piensen, por ejemplo, que tenemos una masa M1 que tiene velocidad inicial 1 y se acerca a una masa M2 que es mucho más grande y que está inicialmente en reposo. Bueno, no mucho más grande, pero sí es más grande. También piensen que la masa M1 va a venir y va a pegarle a la masa M2, pero no le va a pegar necesariamente en el centro, sino que le va a pegar ligeramente por encima de la dirección que nos daría el centro de la masa M2. Entonces hay una distancia B, que es la distancia, ¿cómo decirlo? Pues la distancia o lo que estamos desviados respecto al centro, ¿no? O sea, la distancia, la dirección entre el centro
y la dirección con la que viene la masa M1. A esa distancia, o a ese B que llamamos aquí, la vamos a llamar parámetro de impacto. Entonces, esta es una colisión que está fuera del centro. Y aquí lo que va a pasar es que cuando la masa M1 le pegue a la masa M2, pues la masa M1 va a salir con cierta dirección dada por el ángulo θ1 que se indica ahí, y con una velocidad final 1, mientras que la masa 2 va a salir con una velocidad final 2 en una dirección θ2 que también se indica ahí. A θ1 se le conoce como el ángulo de desviación y a θ2 como el ángulo de retroceso. Ahora chequen que θ1 y θ2 se están midiendo no desde la línea que pasa por el centro de la masa M2, sino desde la línea que nos indica la dirección donde venía inicialmente la masa M1. Eso es lo único que tienen que tomar en cuenta aquí, o que poner atención. Nuevamente podemos aplicar conservación de momento. Entonces esto quiere decir que el momento antes de la colisión es igual al momento después de la colisión. ¿Cuál es el momento antes de la colisión? Es la masa 1, la masa pequeña M1, por la velocidad inicial 1. ¿Y cuál es el momento después de la colisión? La masa M1 por la velocidad final 1, más la masa M2 por la velocidad final 2. Y aquí noten que la velocidad inicial 1 y la velocidad final 1 y la velocidad final 2 son coplanares, o sea, no se salen de un mismo plano. Imaginen, o sea, es como si la colisión sucediera en su libreta y pues después de la colisión la dirección se sigue manteniendo sobre su libreta, ¿no? Entonces, estos tres vectores son coplanares. Ahora, aquí hay que notar que la velocidad final 1, que es la velocidad con la que sale la partícula que venía a colisionar con la masa M2, va a tener otra vez componentes X y Y. Y también la velocidad final 2, con la que sale la masa M2, también va a tener componentes X y Y. Entonces, en realidad, uno tiene en este caso 4 incógnitas. Uno tiene 4 incógnitas porque uno quiere conocer la velocidad 1, bueno, la velocidad final 1, la velocidad final 2 y además los ángulos θ1 y θ2 con los que salen ambas masas después de la colisión. Y aquí pues uno solamente tiene dos ecuaciones. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Hay que aplicar el hecho de que como la colisión es elástica, no hay que olvidarnos que en este caso, bueno, es elástica porque aquí es justo el caso que estamos analizando, ¿no? Así nos dice el título de la sección que estamos viendo. Por eso sabemos que podemos aplicar el hecho de que es una colisión elástica. Y entonces, si recuerdan, cuando las colisiones son elásticas, la energía cinética antes de la colisión es igual a la energía cinética después de la colisión. Bueno, yo cuando les deje algún ejercicio, pues yo les voy a decir, no consideren una colisión elástica donde hay estas masas o así, o una colisión inelástica, pero también, por ejemplo, si ustedes ven que hay un problema donde tienen como los que resolvimos, ¿no? Que había un péndulo y otra masa se pegaba al péndulo y después de la colisión
pues ambos ya se movían juntos. Ahí yo ya no les tengo que especificar, por ejemplo, que es una colisión inelástica. Ustedes deben de saberlo, ¿no? Porque es parte de lo que vimos. Y cuando los objetos se pegan, corresponde a una colisión perfectamente inelástica. Pero en general, pues yo les puedo decir qué tipo de colisión va a tomarse en cuenta y por lo tanto qué cosas pueden aplicar. De nada. Y bueno, en este caso es una colisión elástica. Entonces, ¿cuál es la energía cinética antes de la colisión? Pues es 1/2 de la masa 1 por la velocidad inicial 1 al cuadrado. Y eso es igual a la energía cinética después de la colisión. Ojo, antes de la colisión no hay contribución de la masa m2 porque estaba en reposo, recuerden. Entonces, eso tiene que ser igual a la energía cinética después de la colisión, que es 1/2 de la masa 1 por la velocidad final 1 al cuadrado, más 1/2 de la masa 2 por la velocidad final 2 al cuadrado. Y esto pues nos brinda ya otra ecuación. Recuerden que tenemos las 4 incógnitas, que son las dos velocidades finales y los 2 ángulos con los que salen después de la colisión. Entonces todavía necesitamos otra ecuación u otra cosa para poder resolver el sistema. Y esta otra ecuación pues tiene que depender del parámetro de impacto y del tipo de interacción entre las partículas. Generalmente este tipo de restricción son cosas que se determinan experimentalmente. Y bueno, a lo largo de la historia pues se han realizado diversos experimentos que nos dicen cómo se comportan las cosas. Aquí simplemente es un ejemplo de que en algún momento se hacían experimentos donde se mandaban protones a una placa y lo que se pensaba es que al chocar iban a atravesarla, pero lo que se observaba más bien era que se desviaban y esto pues no era lo que inicialmente se esperaba y entonces eso llevó o dio lugar a que la gente empezara a investigar y a analizar cosas y cayera en cuenta de que ahí más bien lo que estaba provocando la desviación de los protones era la estructura de los átomos, una posible estructura que podrían tener los átomos. Entonces, a eso me refiero con que hay, ya dependiendo del tipo del problema, pues se determina una cuarta condición que involucra el parámetro de impacto y que nos dice cuánto se puede desviar en términos de este parámetro. Y bueno, aquí si tenemos que la masa M1 es igual a la masa M2, entonces la velocidad inicial 1, esta es la conservación de momento, la velocidad inicial 1 va a ser igual a la velocidad final 1 más la velocidad final 2. Y para la energía cinética, pues vamos a tener que la velocidad inicial 1 al cuadrado es igual a la velocidad final 1 al cuadrado más la velocidad final 2 al cuadrado. Y eso nos daría dos ecuaciones. Si ustedes ponen esto o estas expresiones en términos de los vectores velocidad, pues nos vamos a dar cuenta de que vamos a poder construir un triángulo rectángulo en el caso donde las masas m1 y m2 son iguales. Pero mientras no tengamos esta cuarta restricción en términos del parámetro de impacto, pues este problema no lo podemos resolver porque nos faltan condiciones para resolver un problema donde tenemos 4 incógnitas, que son las dos velocidades finales y las direcciones θ1 y θ2.
Y respecto a colisiones, creo que aquí podemos terminar el tema y empezar otra cosa que se llama cinemática rotacional. Aquí lo que vamos a hacer es analizar problemas donde está involucrada la rotación. Nosotros ya hemos visto en el curso de la velocidad angular, la aceleración centrípeta, todos estos conceptos que involucran movimiento circular. Pues ahora podemos aplicar esos conocimientos para analizar la cinemática rotacional. Recuerden que aquí cuando teníamos movimiento circular, teníamos una aceleración centrípeta que iba hacia el centro, teníamos una aceleración tangencial que era perpendicular a la trayectoria circular y además teníamos el vector velocidad que también era tangente a la trayectoria, o sea que tiene la misma dirección que la aceleración tangencial. Y bueno, teníamos el radio de la circunferencia que define el movimiento circular. Imaginen, por ejemplo, o sea, un buen ejemplo de un problema que tiene que ver con cinemática rotacional, pues es, por ejemplo, un CD, ¿no? Un CD está rotando alrededor de un eje que pasa por el centro del disco. Y entonces ustedes lo que hacen es analizar una partícula que se ubica pues en el borde del disco y lo que hacen es ver cómo es que se mueve conforme está girando el CD. También habíamos visto en el movimiento circular que la aceleración centrípeta es v cuadrada sobre r. Y esto pues es en términos de, como les comentaba, cuando se tiene, por ejemplo, una partícula en un CD. Pero también pueden tener un objeto, como una piedra, que también está rotando alrededor de un eje de rotación. Y en ese caso, pues lo que se está desplazando es todo el objeto, o sea, toda la piedra se está moviendo a lo largo de un eje de rotación. Por ejemplo, si ustedes tienen la piedra sujeta a una cuerda y ustedes le dan vuelta a la cuerda, pues entonces ahí se está moviendo todo el objeto. Todas las partículas que conforman el objeto se están moviendo como un todo a la vez. Y eso también es parte de lo que vamos a analizar en la cinemática rotacional. Entonces, aquí vamos a comenzar con el caso más simple, ¿no? Que es el que les comentaba de un disco. En general, cualquier, cualquier punto, o sea, ustedes pueden fijarse o analizar cualquier punto sobre el disco. No necesariamente tiene que ser un punto en la periferia o algo así. Piensen, por ejemplo, en un punto P. Aquí, bueno, en este dibujo lo que tengo es un disco como inclinado, visto desde cierta inclinación. Se puede considerar, como ya les comenté, un punto P cualquiera sobre la superficie del disco, no necesariamente en la periferia. Entonces, ese punto va a servir como referencia. En el dibujo yo les puse PI, que es la posición inicial del punto, y si ustedes se fijan en el movimiento de ese punto cuando este disco está rotando, pues de estar en esa posición PI, te va a desplazar un ángulo delta teta hacia la izquierda conforme pasa cierto intervalo de tiempo. Entonces va a pasar a otra posición cuando teta se incrementa pues un ángulo delta teta.
Si nosotros seguimos este razonamiento, pues podríamos pensar que este punto PI inicialmente se puede medir o se puede analizar desde una línea de referencia que, pues por simplicidad, podría ser una línea horizontal. Podríamos partir de que inicialmente estaba ahí y luego pasó a la posición PI cuando hubo un desplazamiento o un giro dado por el ángulo θ1. Y bueno, ya después de la posición PI, pues ya pasa a la otra posición que no le puse nombre, pero pues podría decirle PF, y que corresponde cuando el objeto siguió girando un ángulo delta θ en cierto intervalo de tiempo. Ahora, RI sería precisamente la distancia desde el centro a donde se ubica el punto PI. Y RI pues podría ser desde el centro hasta la periferia, o desde el centro hasta la mitad del círculo, o desde el centro hasta donde sea, porque es un punto arbitrario PI sobre la superficie del disco. Entonces, θ1 pues es el ángulo inicial y RI es la distancia perpendicular medida desde el centro del disco, y esta distancia es perpendicular al eje de rotación, porque pues pensando en el ejemplo de un CD, por ejemplo, tienen que el CD está girando, está analizando un punto sobre el disco, y el vector RI pues lo que les hace es medir la distancia desde el centro del CD hasta donde sea que se ubique ese punto, y el eje de rotación podría considerarlo o hacer la analogía con con la dirección que tiene el láser que está midiendo o que está leyendo el CD, ¿no? Entonces, por eso aquí les pongo que R1 o RI es la distancia perpendicular al eje de rotación. ¿Por qué? Porque el disco está girando respecto a un eje de rotación que coincide con la dirección que tendría un láser que está leyendo a ese CD. Entonces yo en este dibujo de arriba les puse el CD respecto a cierta inclinación, ¿no? Como que uno lo está viendo respecto a cierto ángulo. Pero si uno lo ve desde arriba, aquí pues sí vamos a ver un círculo perfecto, vamos a ver muy bien dónde se ubica el punto PI en el disco, vamos a ver también muy bien la distancia RI medida desde el centro, y vamos a ver el ángulo θi medido desde la línea de referencia que puse arriba, y también vamos a ver el desplazamiento o el ángulo delta θ, que es lo que se mueve el punto desde la posición PI hasta otro punto que podríamos llamar PF. Esto es visto desde arriba. Ya les había comentado al inicio del curso, y también lo pueden analizar ustedes si llevan alguna clase que incluya geometría, que uno puede medir segmentos de arco en una circunferencia mediante el radio y el ángulo. En particular, DSI va a ser igual a RI por delta θ o de θ. SI precisamente nos va a dar cuánto mide este arco, o sea, el pedacito de arco incluido entre PI y lo que llamaríamos PF, que fue el desplazamiento ocasionado por el ángulo delta θ. Entonces, ese pedacito de arco va a ser igual a RI por delta θ. Yéndonos a un caso extremo, si ese delta θ son 360 grados, o lo que es lo mismo, se completa la circunferencia, entonces delta θ son 2 pi radianes o una revolución.
Aquí también es importante, bueno, hay que mencionar que delta teta, que es el desplazamiento angular, se mide en radianes. También recuerden que una revolución son 2 pi radianes, o sea, una vuelta completa son 2 pi radianes. Y una convención, o la convención en general, para la rotación, y es convención porque no es, o sea, no es como algo físico, sino es algo que más bien uno asume para resolver estos problemas, es que la rotación, cuando tiene en sentido de las manecillas del reloj, se considera rotación con signo negativo, y cuando hay rotación en sentido contrario a las manecillas, se considera positivo. Esto pues también tiene que ver con lo que habíamos visto de la regla de la mano derecha, que cuando uno coloca la mano y envuelve los dedos siguiendo el sentido de las flechas, pues el pulgar les va a dar como saliendo de la libreta, y por eso es positivo en esa dirección, mientras que si lo hacen en dirección de las manecillas del reloj, cuando ustedes envuelven sus dedos siguiendo esa flecha en sentido opuesto, pues el pulgar les queda apuntando como que se está metiendo hacia la libreta, y entonces por eso ahí el sentido se toma como negativo. Ahora, recordemos también que la velocidad angular es el cambio de ángulo respecto al tiempo. Y aquí, pues como estamos considerando un CD, en realidad la velocidad angular es la misma para todas las partículas que se encuentren sobre la superficie, porque la superficie del CD. ¿Por qué? Porque como es un cuerpo rígido, no importa en qué parte se estén parando del CD o qué punto estén analizando, cualquier partícula que estén analizando ahí se va a mover un desplazamiento delta teta en cierto intervalo de tiempo. No porque se ubiquen más cerca del centro o más en la periferia, el desplazamiento delta teta va a cambiar. No, en realidad va a ser lo mismo. Por lo tanto, la velocidad angular va a ser la misma para cualquier punto sobre el disco o sobre el objeto. Entonces, la velocidad angular, que es el cambio de ángulo por intervalo de tiempo, es omega, y va a ser igual a delta teta sobre delta t. ¿Qué es delta teta? Pues es teta medido en un tiempo t más delta t, menos teta medido en un tiempo t, sobre delta t. Entonces es teta final menos teta inicial sobre tf menos t inicial. Y si uno hace que delta t tienda a cero, pues vamos a obtener la definición de límite. Omega va a ser igual al límite cuando delta t tiende a cero de teta evaluado en teta más delta t, más bien teta evaluado en t más delta t, menos teta evaluado en t sobre delta t. O sea, va a ser de teta en dt. Y se va a medir en radianes sobre segundo. Entonces, omega va a tener unidades de 1 sobre tiempo. Puede ser, por ejemplo, 1 sobre segundo. Entonces, también, o sea, justo por lo que habíamos visto arriba de la convención del signo de la rotación, vamos a decir que teta aumenta cuando la rotación, cuando la rotación está ocurriendo en dirección opuesta al giro de las manecillas del reloj, y vamos a decir que teta disminuye cuando la rotación tiene el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, cuando es opuesto a las manecillas, decimos que omega es positivo, y cuando sigue la dirección de las manecillas del reloj, decimos que omega es negativo. Y esto en realidad, o sea, esto de estar analizando un punto sobre un disco, por ejemplo, que está rotando, se puede generalizar a 3D, y en 3D pues tendríamos una esfera. Y en una esfera pues no tendríamos la medición respecto a un desplazamiento angular delta teta, sino tendríamos un ángulo sólido que se mide en radianes, y
en vez de tener un segmento de arco, lo que se está aquí desplazando que llamamos DSI, pues vamos a tener un pedazo en la superficie de una esfera. Ese sería como la generalización de este problema. Pero bueno, nosotros aquí sigamos analizando este caso del disco. Y recuerden que RI es la distancia desde el punto que se está analizando hasta el centro del disco. Entonces aquí ya lo dibujamos más general respecto a un sistema de referencia. Tenemos el disco, tenemos el punto P, que es el punto rojo que estamos analizando. Tenemos a la distancia RI, que es la distancia desde ese punto hasta el centro de la circunferencia. Tenemos la velocidad omega. Tenemos además la distancia RI mayúscula, que nos mide o nos indica la distancia desde el centro o el origen del sistema de coordenadas hasta el punto P en el disco. Ese es el vector RI mayúscula. Y además tenemos el ángulo φ, que es el ángulo entre el eje de rotación del disco y la dirección o el vector que une al centro del sistema de coordenadas con el punto P. Entonces, obviamente el punto P, o sea, el vector que va del centro del sistema de coordenadas al punto P, no es igual al vector que va del centro del sistema de coordenadas al centro del círculo. Obviamente están desplazados porque P no coincide con el centro del círculo. Y precisamente el ángulo que les mide este desfasamiento o este desplazamiento entre ambos vectores es el ángulo φ. Entonces, nosotros acá arriba habíamos encontrado que el segmento de arco en esta circunferencia, o sea, cuánto se desplazó el punto P debido al incremento en el ángulo dado por delta teta, va a ser igual a RI por delta teta. Ese es el segmento de arco. Entonces, si yo quiero saber cómo cambia el segmento de arco respecto al tiempo, pues es RI delta teta I sobre dt. Entonces estamos calculando dSI en dt. Y como la velocidad, en este caso BI es omega R, que es RI omega I, pues será omega por RI, porque omega es la misma para todas las partículas en la circunferencia o en el disco. Y recuerden que RI es la distancia perpendicular que va desde el punto P hasta el centro de la circunferencia. Además, hay que considerar que la velocidad BI es omega R seno de phi. Seno de phi porque es o sea, si ustedes hacen coseno, les va a dar en la dirección paralela al vector omega. Pero si hacen RI seno de phi, entonces les da la componente que es paralela al vector RI minúscula. Entonces, por eso tienen que, o sea, para obtener la velocidad BI, pues tienen que descomponer a RI en su componente a lo largo de, pues digamos, del disco, ¿no? Entonces, por eso es RI mayúscula seno de phi. Mientras que para omega, pues vamos a tener que omega es simplemente la velocidad angular de cualquier partícula en el disco. De hecho, lo que les expliqué se ve más claro con este triángulo aquí abajo.
Si se fijan acá arriba, abajo de ds en dt, tenemos que B es omega R minúscula. R minúscula o RI minúscula es la distancia desde el punto cualquiera en la superficie del disco hasta el centro de la circunferencia o del disco. Pero, ¿cuál es esa RI minúscula? Si ustedes toman en cuenta el triángulo que se forma por los lados RI minúscula, RI mayúscula y el otro lado que no le pusimos nombre, y el ángulo phi, que es el ángulo pues, que mide la dirección desde desde el centro del eje que estamos considerando como el eje de coordenadas hasta el punto P, pues ese es el ángulo phi. Entonces aquí se ve más claramente que el lado RI minúscula va a ser igual a RI mayúscula por seno de phi. Por eso, acá arriba pusimos BI, en vez de RI minúscula por omega I, pusimos RI mayúscula seno de phi por omega. De ahí vino ese cambio. Y otra vez, visto desde arriba, lo que uno ve es para el punto P, que es cualquier punto que uno está analizando en la circunferencia, pues vamos a tener que la velocidad BI tiene cierta dirección que es perpendicular a RI, que es otra vez el vector que une al punto P con el centro de la circunferencia. Y además vamos a tener que omega I, si se fijan en el dibujo de acá arriba, omega I pues está como saliendo del círculo, ¿no? Entonces, visto desde arriba, omega I está apuntando hacia ustedes. Y de hecho, si ustedes hacen el producto de omega con R, pues van a obtener que la dirección de B pues es precisamente perpendicular a omega cruz R, R mayúscula. Cuando hacen omega cruz R, les da esa dirección que dibujé yo con el vector azul. Recuerden que omega está saliendo de la libreta. Y R pues es el vector que une el centro del sistema de coordenadas con la partícula I. Entonces, cuando ustedes hacen omega cruz R, el vector velocidad está apuntando en esta dirección que indica el vector azul. Eso es, o eso más o menos les da a grandes rasgos el movimiento o la cinemática rotacional, ¿no? Muchas de estas cosas ya las habíamos visto. Y aquí, como un ejemplo muy rápido, vamos a considerar un disco que rota a 3000 revoluciones por minuto y con una rapidez constante, que serían en este caso 3000 revoluciones por minuto, en un sentido antihorario, o sea, opuesto a las manecillas del reloj. Entonces, tenemos que omega, que es la velocidad angular, pues es el desplazamiento angular entre el tiempo, o sea, delta teta entre delta t. ¿Cuál fue delta teta? Pues son 3000 revoluciones. Pero una revolución son 2 pi radianes, entonces son 3000 por 2 pi radianes. ¿En qué tiempo? Pues en un minuto, que son 60 segundos. Y eso nos da 314 radianes por segundo. Esa es la velocidad angular de un disco que rota a 3000 revoluciones por minuto. Son 314 radianes por segundo. Ahora, para la aceleración, vamos a tener que, ya habíamos visto de hecho, que la aceleración angular es el cambio de velocidad angular por intervalo de tiempo. O sea, delta omega entre delta t. Donde delta omega pues es omega medido en un t más delta t menos omega medido en un tiempo t sobre delta t. Aquí otra vez podemos tomar el límite donde delta t tiende a 0 y esto se convierte en el límite cuando delta t tiende a 0 de omega medido en t más delta t menos omega en t sobre delta t. Y esto nos da
d omega en dt. Pero, ¿qué es omega? O sea, de hecho aquí, como estamos derivando omega respecto al tiempo, y omega es d teta en dt, pues podemos meter d en dt de d teta en dt, o sea, la segunda derivada de teta respecto al tiempo. Y eso va a ser la aceleración angular, la segunda derivada de teta respecto al tiempo. Entonces, si omega incrementa en dirección positiva, la aceleración angular va a ser positiva, va a ser mayor que cero. Y en ese caso, tanto omega como la aceleración angular tienen la misma dirección. Mientras que si omega disminuye en dirección contraria o en dirección negativa, entonces la aceleración angular va a ser negativa y omega y la aceleración angular van a tener direcciones opuestas. Y el vector aceleración angular pues va a ser igual a d omega en dt. Y ya habíamos visto nosotros que BI es omega cruz RI, RI mayúscula. Recuerden que RI va desde el centro del sistema de coordenadas hasta el punto P que se está analizando. Y phi pues mide precisamente esta desviación respecto al centro del círculo o al eje de rotación del círculo. Eso mide el ángulo phi. Entonces BI, siguiendo la definición de producto cruz, porque BI es omega cruz R, pues va a ser igual a omega por RI mayúscula por seno de phi. Pero RI mayúscula seno de phi es RI minúscula. Entonces, BI es omega por RI. Y uno puede tomar esto para sacar la derivada de BI respecto al tiempo, donde BI es omega cruz R. Entonces, uno tendría la derivada respecto al tiempo de omega cruz R. Y esto sería la derivada respecto al tiempo de omega por RI. Y esto es, si ustedes identifican a d omega en dt como la aceleración angular, entonces esto, o sea, dBi en dt va a ser igual a alfa, la aceleración angular, por RI. Y a eso le llamamos aceleración tangencial, a este alfa RI. Y esa es la aceleración tangencial de la partícula I, o sea, cualquier partícula que se encuentre sobre la superficie del disco. También, o sea, justo acabamos de ver arriba que alfa y omega, que es la velocidad angular, pueden tener o no la misma dirección dependiendo del sentido de la rotación. Si tienen la misma dirección, entonces la aceleración tangencial es alfa cruz R mayúscula. Por otro lado, la aceleración centrípeta I, o sea, de la partícula I, es igual a la velocidad de la partícula I al cuadrado sobre RI. O sea, acuérdense que aceleración centrípeta es V cuadrada sobre R. Pero como estamos hablando aquí de cualquier partícula sobre la superficie del disco, entonces sería la velocidad I al cuadrado sobre RI. Pero BI al cuadrado es omega R minúscula I al cuadrado sobre RI. Entonces, un cuadrado de la RI del numerador se va con el RI del denominador y tenemos que aceleración centrípeta de la partícula I es omega cuadrada por RI. Esa es la aceleración centrípeta de la partícula I. Y en términos de, bueno, de geométricos, en el círculo pues vamos a tener a la partícula P que tiene una cierta aceleración tangencial I, bueno, más bien la partícula I que tiene una cierta aceleración tangencial I que apunta o que tiene una dirección tangente a la trayectoria circular. También vamos a tener la aceleración centrípeta que apunta hacia el centro y vamos a tener la aceleración tal cual que es esta
que pinté en azul, que vamos a llamar I, que es la suma de la aceleración normal o centrípeta más la aceleración tangencial. Entonces, esa es la aceleración. Está compuesta, también esto ya lo habíamos visto, de la suma de las aceleraciones tangencial y normal. Y el ángulo beta, si ustedes ven el circulito el triangulito que se forma dentro del círculo, se puede obtener con la tangente de beta. La tangente de beta va a ser la aceleración tangencial de la partícula I sobre la aceleración normal o centrípeta de la partícula I. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un cuerpo que, como ya les había comentado, ¿no? Cuando ustedes tienen, por ejemplo, una roca amarrada a un hilo, ¿qué pasa cuando esa roca pues está rotando? En ese caso, lo que conviene definir es, por ejemplo, un sistema de coordenadas, como está aquí abajo, X, Y, Z. Tenemos a la roca en el lado izquierdo y luego está dando la vuelta y pasa hacia el lado derecho y así completa el círculo. Ustedes toman un punto arbitrario que pertenece a la roca o a la piedra y desde su sistema de coordenadas X, Y, Z trazan un vector R mayúscula que va hasta ese punto y la velocidad angular omega pues apunta hacia arriba a lo largo de la dirección Z y respecto al eje de rotación el vector R que va del origen hasta ese punto en cuestión hace un ángulo phi respecto al eje de rotación y la distancia desde ese punto sobre la piedra hasta el eje de rotación es r. O sea, porque una cosa es el vector que va desde el origen del sistema de coordenadas hasta ese punto, ese es r mayúscula, y otra cosa es la distancia desde ese punto hasta el eje de rotación, y ese es r minúscula. Entonces, si se fijan, no son lo mismo. R mayúscula va desde el centro del origen del sistema de coordenadas, y r minúscula va solamente desde el eje de rotación hasta el punto P. Entonces, no para nada representan lo mismo. Y visto desde arriba, ese punto que está rotando sobre la piedra, pues está describiendo una trayectoria circular. Y aquí otra vez va a pasar lo mismo que ya habíamos visto. La partícula se está desplazando un ángulo delta teta, tiene una cierta velocidad VI, tiene una velocidad angular omega, en este caso omega está apuntando hacia afuera de la libreta, otra vez, y vamos a tener las componentes de aceleración normal y tangencial, y pues eso es todo. O sea, omega, que es el cambio en el ángulo respecto al tiempo, va a ser positivo cuando vamos en dirección opuesta a las manecillas del reloj y va a ser negativo cuando vamos con las manecillas del reloj. O sea, en realidad el movimiento que sufre esta partícula sobre una piedra que está girando alrededor de un eje de rotación, pues es el mismo movimiento y es exactamente lo mismo que analizamos acá arriba, donde estábamos viendo cualquier punto sobre la superficie de un disco que está girando. Entonces, omega es el cambio del ángulo en el tiempo y la velocidad VI, o sea, de la partícula I es omega por RI minúscula, pero RI minúscula es RI mayúscula seno de phi. O sea, VI es omega cruz R. Esto es, como ya les dije, exactamente lo mismo a lo que estábamos analizando cuando teníamos un disco y estábamos viendo la rotación de cualquier punto sobre ese disco. Entonces, alfa, que es la aceleración, es omega o el cambio de omega respecto al tiempo,
Y otra vez, si la velocidad angular coincide, o sea, la dirección o el vector velocidad angular coincide con el vector aceleración en dirección, entonces ambos apuntan, en este caso, hacia arriba. O sea, la rotación se está dando en sentido opuesto a las manecillas del reloj, mientras que si la rotación se da en el sentido igual a las manecillas del reloj, entonces la velocidad angular está disminuyendo. Visto desde arriba, otra vez, pues tenemos esta situación del círculo, donde la aceleración tangencial de la partícula I pues siempre se mantiene tangente a la trayectoria. La aceleración normal de la partícula I siempre está apuntando hacia el centro del círculo, y RI pues precisamente es como la distancia desde el punto que se está analizando hasta el eje de rotación. Y la aceleración total va a ser la suma de la aceleración normal más la aceleración tangencial. Entonces, AC es la aceleración centrípeta o la aceleración normal, es lo mismo, y es b cuadrada sobre r. En este caso es bi al cuadrado sobre ri, porque es la partícula I, y como b es omega r, pues entonces bi cuadrada es omega cuadrada ri cuadrada, pero se elimina un ri del numerador con un ri del denominador, y entonces la aceleración centrípeta o la aceleración normal, que es lo mismo, va a ser igual a omega cuadrada por ri, mientras que la aceleración tangencial va a ser la aceleración angular por ri. Entonces la aceleración total de la partícula I va a ser igual a la aceleración normal más la aceleración tangencial de la partícula I. Y ok, ya casi lo dejamos hasta aquí. Y entonces la aceleración de la partícula I pues es el cambio en la velocidad en el tiempo de la partícula I. ¿Qué es la velocidad? Pues es omega cruz r mayúscula. Entonces la aceleración de la partícula I es la derivada respecto al tiempo de omega cruz ri mayúscula. Y por las propiedades del producto cruz, esto va a ser d omega en dt cruz ri más omega cruz dri en dt. D omega en dt es la aceleración alfa, que es d omega en dt, y dri en dt pues es la velocidad, o sea, el cambio de posición respecto al tiempo, que es omega cruz ri. Entonces sustituyen y les da que la aceleración de la partícula I, que es AI, va a ser alfa cruz ri, y eso sería la aceleración tangencial de la partícula I, más omega cruz ri, y eso sería la aceleración normal o centrípeta de la partícula I. Como ya conocemos nosotros la definición de producto cruz, entonces la aceleración tangencial de la partícula I va a ser igual al módulo del producto cruz de alfa cruz r mayúscula I. ¿Cuál es la definición del producto cruz? Pues es módulo de alfa, módulo de ri por el seno de phi, que es el ángulo entre alfa y ri. Y para la normal, la aceleración normal de la partícula I pues va a ser el módulo de omega cruz ri. Y esto sería omega por el módulo de omega cruz ri, que sería ri minúscula. Por lo tanto, la aceleración normal es omega cuadrada por ri minúscula. Y
aquí vamos a ver rápido un ejemplo. Cuando omega son 3000 revoluciones por minuto, entonces, bueno, 3000 revoluciones por minuto son, cuando transforman a radianes, son 31.4 radianes por segundo. Si la distancia r minúscula son 6 centímetros hacia el eje de rotación, o sea, de donde se encuentra la partícula hacia el eje de rotación, entonces B, que es omega r, pues será 31.4 radianes por segundo por 6 centímetros, y eso es igual a 188.4 centímetros por segundo. Alfa, que es omega d omega en dt, va a ser constante, porque nos está diciendo aquí el problema que omega se mantiene constante a 3000 revoluciones por minuto. Entonces la aceleración, que es el cambio de omega en el tiempo, pues obviamente es cero, porque no está cambiando omega en el tiempo. Y la aceleración tangencial, que es alfa por RI, es cero, porque precisamente alfa es cero. Mientras que la aceleración centrípeta es omega cuadrada R, que sería 31.4 al cuadrado por 6, igual a 5915.7 centímetros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, la aceleración total, que es la suma de la aceleración tangencial más la centrípeta, va a ser igual a 0 más 5915.7, o sea, nos va a dar 5915.7, la aceleración total, en este caso en particular. Y hasta aquí nos quedamos ahorita, no sé si tengan alguna duda. También les aviso que todas las clases ya están en YouTube y tenemos pendiente la tercera tarea y el examen. Y también es un aviso, ¿no? O sea, quien sienta que no le está yendo bien en las tareas y en el examen, pues al final vamos a hacer un examen final donde se van a poder recuperar, que pues básicamente va a ser corto, ¿no? Pero va a ser del contenido de todo el curso. Entonces ahí tienen como otro chance de obtener una buena calificación. No sé si tengan alguna duda. Y también yo creo que la siguiente clase voy a resolverles el examen para que vean los que tienen duda dónde se pudieron equivocar, pues para que aclaren sus dudas. Creo que el primer examen vimos hasta trabajo, entonces va a ser el segundo examen a partir de trabajo. Y el examen final, pues ese ya sería de todo el curso. Bueno, pues si no tienen duda, nos vemos el miércoles. Dale, profe, gracias. Que estén muy bien. Gracias, profe.